Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Saludo con la paz y el amor de nuestro Dios. Qué Dios que tenemos, ¿eh? Qué grande, qué maravilloso. No se puede comparar con nadie. Él es el único. Y qué bueno, siendo tan grande y tan maravilloso y tan poderoso, que nos eligió a nosotros también. Y nos llama hijos de Él. Qué alegría, qué satisfacción, cuántas cosas, ¿no? Y lo que nos vamos a enterar allí, cuando vayamos a la presencia del Señor, eso será algo glorioso. Así que en esta mañana quiero abordar un tema que es la sanidad divina. La sanidad divina. La sanidad divina es una teología que está en la palabra, que nosotros la aceptamos, ¿no? Es un mandato del Señor de orar por los otros para que sean sanados por medio del Señor. No es invento de un hombre, no es invento de alguien, sino el mismo Señor. Y para comenzar vamos a leer en San Mateo, capítulo 8. Dice así la palabra del Señor, empezando en el 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, o sea, al Señor, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces el Señor toma palabras a través de Mateo, del profeta Isaías, unos 700 años antes, ¿no? Pronunció esta palabra. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has congregado en esta mañana. Señor, nos hace bien estar con los hermanos, Señor. Nos hace bien, Señor, oír, Señor, dar testimonio, Señor, compartir lo que tú pones, Señor, en sus corazones, en sus vidas, Señor. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, esté abriendo nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, para que podamos atesorarla allí, para que sea para nosotros la fortaleza en cada momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, a modo de introducción, podemos decir que el problema de las enfermedades y de las dolencias están relacionadas con el pecado y la muerte. Cuando el Señor creó al hombre por primera vez, Él lo creó perfecto. Y nunca fue el deseo que se enferme, que tenga distintas dificultades. Pero allí vino la astuta serpiente y engañó a Eva, y luego Eva a Adán, y así pecaron. Y de esa manera, y dice la palabra que el pecado entró por un hombre y se extendió a toda la raza humana. Así que todos hemos pecado. Nadie puede decir yo jamás he pecado, no maté a nadie, no. Puedes mencionar muchas cosas, pero todos hemos pecado. Algunos hemos pecado por no creer al Señor. Es un pecado no creer al Señor. Algunos pecan de esa manera. Entonces, las enfermedades y todos los problemas vienen por el pecado y por la muerte. Adán y Eva han sido creados para ser eternos. Y iban a vivir toda la eternidad.
Sin embargo, el pecado hizo allí un corte para que nos sigan viviendo. Pero para el pecado, el Señor provee perdón. Y no hay pecado que el Señor no es capaz de perdonar. Usted puede pensar en el pecado más grave, más horrendo. Podemos mencionar a Hitler, todo lo que hizo, ¿no? Tremendo. ¿Y cuántos, no? Pero yo digo, aún esos pecados tremendos, si la persona se arrepiente y pide perdón al Señor, Él lo perdona. Él lo perdona. Y Él no mide los pecados. Sí, estos pecaditos pequeños los voy a perdonar, pero los pecados grandes, para el Señor no hay pecado pequeño ni pecado grande. Para el Señor el pecado es pecado para siempre. Y para la muerte, el Señor tiene preparada la provisión de la vida eterna. Amén. Si usted aceptó al Señor como su Salvador personal, usted ya tiene la vida eterna. Usted ya es eterno, nunca más va a morir. Su cuerpo sí, puede ser, si el Señor demora en venir, puede morir, pero su alma irá directamente a la presencia del Señor. Pero después, pasados los... déjeme pensar, pasados los 1007 años, Él, ¿no es cierto?, va a dar vida eterna, va a devolver los cuerpos, y a nosotros, como habla el apóstol Pablo allí escribiendo a los tesalonicenses, que Él vendrá y los que han muerto los resucitarán. No sé si usted tiene esperanza de que el Señor va a venir antes que se muera. ¿Cómo es su expectativa, no? Las señales que tenemos, las señales que dejó el Señor, se están cumpliendo. Así que a prepararse, porque no cualquiera va a ir al encuentro del Señor. No cualquiera va a ser arrebatado por el Señor. El apóstol Pablo, cuando enseña sobre esto, dice que primero van a resucitar los muertos en Cristo Jesús. Y después los que vivimos, y dice el apóstol así, se ve que tenía la expectativa que el Señor iba a venir en su tiempo. Dice, vamos a ser transformados este cuerpo corrupto en un cuerpo incorruptible y indestructible. Vamos a ir juntos a la presencia del Señor. Y allí en las nubes el Señor nos va a esperar. Pero nosotros tenemos que levantarnos hasta el Señor y nos vamos junto con Él a una gran fiesta que va a durar 7 años. 7 años. Tremendo, ¿no? Yo quiero estar en esa fiesta. Amén. Creo que todos anhelamos estar. Entonces, y para la enfermedad, el Señor provee la sanidad. Provee la sanidad. Y dice en San Lucas capítulo 4 y versículo 18, San Lucas capítulo 4 y versículo 18, dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, ¿no? El Señor vino a hacer todos estos milagros, todos. Pero también vamos a ver más adelante que no solamente Él lo hace, sino nosotros a través de Él podemos hacerlo si tenemos fe. A través de Él, no como aquellos que leen la mano o tiran las cartas, nada de eso. Dependiendo
del Señor. Y dice entonces, poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta opresión hay en este tiempo en la gente, ¿no? Mucha gente oprimida, quizás porque no les alcanza el sueldo, quizás por problemas, por cuántas cosas. Pero vino el Señor para quitar esa opresión. Vino el Señor para librarte de esa opresión. Este mensaje tiene dos divisiones, entonces vamos a la primera ahora. Número 1, la revelación con respecto a la voluntad de Dios. ¿Qué nos habla la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vamos a mirar entonces en la palabra de Dios. La voluntad de Dios con respecto a la sanidad se revela en la palabra de 4 maneras. Primero, la declaración de Dios. Dice, Dios prometió salud y sanidad para su pueblo si se mantenían fieles a su pacto y a sus mandamientos. Entonces, para tener salud y sanidad tenemos que ser fieles al Señor. La sanidad viene. En Éxodo, porque acá está hablando, ¿no es cierto?, del pueblo del Señor. En Éxodo 15, 26, dice la palabra, si oyereis atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Él nos sana así como le promete a su pueblo. Recuerdan que cuando iba a liberar a Israel de la opresión, allí el Señor mandó tremendas enfermedades, toda clase de mal. Pero dijo, aquel que respetaba los mandamientos del Señor no iban a alcanzar esas enfermedades. Tan tremendo fue que hasta morían los primogénitos de los hijos de los egipcios, aún del faraón, pero no así del pueblo de Dios, que era fiel a Él, que lo había buscado, porque dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios clamó y Dios oyó su clamor, y porque ellos clamaron a Dios es que no han sufrido ese castigo de enfermedad que envió el Señor. El ministerio de Jesús, en su ministerio terrenal, Jesús reveló la voluntad de Dios, que Él iba a sanar, iba a obrar sanando a los enfermos. En San Lucas, capítulo 4, versículo 40, dice la palabra del Señor, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos en diversas enfermedades, los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Así que hay sanidad en esta mañana. El Señor, Él sanó. Dice todos, allí los traían y Él los liberaba, los sanaba. Y también en esta mañana el Señor quiere sanar si has llegado enfermo. Él quiere sanarte, porque Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. No decayó su poder. No se cansó de hacer tantos milagros.
¿no? Él sigue haciendo milagros y seguramente ustedes escucharon de tremendos milagros. Ayer y hoy hubo una cruzada allí en Córdoba de 2 días, viernes y sábado, que era de predicación y milagros. Y bueno, no tengo todavía lo que pasó en esa, pero estoy seguro que cientos de personas han recibido sanidad y han recibido el Señor como su Salvador personal. Así que el Señor allí nos dio el ejemplo que Él es el sanador. También la provisión de la expiación de Cristo nos habla que hay sanidad. Y en 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 24, 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 24, dice la palabra así: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida el Señor ya cargó tus enfermedades en su cuerpo. Él se ofreció voluntariamente al Padre de venir aquí a la tierra para cargar nuestros pecados y nuestras enfermedades. Entonces allí tenemos la voluntad, el deseo de Dios, como Él quiere que nosotros seamos sanos. La muerte del Señor trajo vida eterna para nosotros y también sanidad para nosotros, para nuestros cuerpos. Y en cuarto lugar, el ministerio actual de la iglesia. O sea que Dios en el Antiguo Testamento proveyó sanidad. Los apóstoles, el Señor también sanaba, los apóstoles sanaban. Entonces vamos a mirar allí la palabra del Señor. En San Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2 y después 6. Entonces 9, 1 y 2 y después el versículo 6. Dice así la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que Dios sanaba y el Señor también sanaba, pero también los discípulos sanaban en el nombre del Señor, porque Él los revistió de ese poder y ellos salieron allí a predicar la palabra, a llevar la palabra del Señor. Y dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¡Qué hermoso! Entonces, creo lo que nos habla la palabra del Señor, no hay lugar a la duda que Él quiere sanarnos. Si Él hizo todo para que nosotros seamos sanos, nosotros tenemos que creer y confiar que Él quiere sanarnos también a nosotros. Y sigue diciendo allí en San Lucas capítulo 10 que después que salieron los discípulos, Él no se quedó con eso, sino que envió a otro grupo de 2 en 2 para hacer sanidades en el nombre del Señor. Y dice allí la palabra del Señor, San Lucas capítulo 10, versículos
1, 8 y 9. San Lucas 10, 1, 8 y 9. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde se había de ir. Entonces, allí esos 70 salieron. El Señor caminaba, imponía las manos, la gente era sanada, daba la palabra. Se acuerda aquel que vino pidiendo al Señor y le decía, di la palabra. Se ve que tenía el hombre. El Señor puede dar la palabra y ser sanados para que seamos. Entonces vemos aquí cómo el Señor usó a los discípulos y también a los 70 que envió. Luego, después de Pentecostés, la iglesia primitiva también hacía milagros. La iglesia primitiva, si nosotros leemos el libro de los Hechos, allí vemos que la iglesia primitiva ha hecho también grandes cosas, pero también a través de toda la historia de la iglesia, a través de toda la historia. Nosotros hemos tenido no sé si llamar avivamiento, despertar o mover de Dios en Argentina en los años 80, 90, tremendo, sanidades por todos lados, ¿no? Por todos lados. No solamente los evangelistas, los predicadores, sino que los pastores, los hermanos iban a orar y la gente era sanada. O sea que no se cortó el deseo del Señor de sanar, de liberar, sino que Él empezó allí en el Antiguo Testamento, el Señor también lo hizo, los 12 lo hicieron, los 70 lo hicieron, la iglesia primitiva lo ha hecho y también la iglesia contemporánea lo está haciendo. En muchos lugares del mundo podemos oír de testimonios impresionantes cómo el Señor ha sanado. En nuestra iglesia, cuando comenzamos, el Señor se ha manifestado en liberación de los endemoniados. No sé por qué, se vinieron todos los demonios a nuestra iglesia. Es que sabía que iba a ser una iglesia enviadora de misioneros, y hemos enviado más de 150 personas fuera del exterior, aparte de los que tenemos en el país. Así que los demonios allí querían impedirnos a nosotros que podamos creer, confiar en el Señor y trabajar para ver los resultados. Y nosotros damos gracias al Señor. A veces allí cuando liberábamos a los endemoniados, gritaban todo, y teníamos los cultos en una carpa, así que todos los vecinos escuchaban, ¿no? Y algunos venían a ver qué pasaba, ¿están matando a alguien o qué pasa? Estábamos matando a los demonios, ¿sí? Y gritaban las personas, ¿no? O los demonios a través de esas personas. ¿Y cuántos fueron liberados? Que ahora son pastores, ministros de Dios, porque fueron liberados de ataduras, de demonios. Han practicado quizás curanderismo, han estado en distintas cuestiones que no son del Señor, pero el Señor ha liberado. Y nos traían los endemoniados para que orásemos por ellos. Un testimonio que le puedo contar, una niña habrá tenido 13 o 14 años. Llegó del norte argentino, allí Córdoba está en el centro del país, ¿no? Llegó una niña de 13 o 14 años, con unos demonios a cuesta impresionante. Cuando
Los familiares la traían al culto, la sentaban en la primera silla, que lo que hacía es se dormía. Allí dormía todo el culto. Y después, bueno, orábamos, liberamos. En la casa, cuando lo llevaban a la casa los familiares, a la noche se manifestaba y se arrastraba por bajo las camas como una víbora, así se arrastraba por el piso, ¿no? Tenían los demonios de la víbora, parece, de la serpiente, y cosas tremendas, ¿no es cierto?, que hemos visto en ese tiempo. Tremendo, ¿no? Y podemos compartir un montón de testimonios en ese sentido. Y como dije, muchos de ellos, bueno, son cristianos buenos, son obreros, son ministros, son pastores, son misioneros también. Tenemos unos misioneros en Italia que salieron de esa situación. Es que el Señor vino para liberar y para sanar. En segundo lugar, la actitud del creyente. Hasta aquí vimos, ¿no es cierto?, el deseo del Señor, que Él quiere sanarnos. Pero ¿cuál es la actitud que debemos tener nosotros como iglesia, como hijos de Dios? ¿Qué puede hacer el creyente cuando ora y busca la sanidad de Dios en su cuerpo? Nos hacemos esa pregunta. Contestamos. Estar seguro de que tiene una buena relación con Dios. Antes de pedir sanidad, tenés que analizarte a ver si estás bien con el Señor. O estás falseando, o tenés un evangelio light, o lo que fuere. Fíjese lo que dice en San Juan capítulo 15 y versículo 7. San Juan capítulo 15 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que el primer paso que tenemos que dar es preguntarnos: Señor, ¿estoy bien en relación contigo o estoy fallando? ¿Estoy caminando fuera de tu voluntad? Allá en Argentina hay camiones que ponen ¿cómo estoy conduciendo? Atrás, ¿no? ¿Cómo estoy conduciendo? Y si lo seguí a unos kilómetros, por ahí chocó un accidente tremendo. Así, ¿no? Eso le pone la empresa para que después uno que ve que anda así, bueno, puede llamar por teléfono, tal patente, tienes estos problemas. Muy bien. En segundo lugar, buscar la presencia de Jesucristo en su vida, porque de Él viene la fe. Entonces, buscar la presencia de Jesucristo. Y en San Mateo, capítulo 17, versículo 20, dice así la palabra. San Mateo 17, 20. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Con una pequeña, ¿quién conoce el grano de mostaza? Es pequeñito, ¿no? Y si tenés fe como ese granito de mostaza, es posible ser sanado en esta mañana. Es necesario la fe. Y en Romanos capítulo 10 y versículo 17, Romanos 10, 17, dice la palabra, Romanos 10, 17, dice:
Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lee la palabra. La palabra te llena de fe cuando leemos la palabra, porque es Dios que nos está hablando por la palabra. No es un libro muerto. La palabra es viva y eficaz. Y cuando nosotros la leemos, hay un resultado en nosotros. Si la leemos de corazón, si la leemos, ¿no es cierto?, con sinceridad. Por eso el apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. También pedir, estamos hablando, ¿no es cierto?, la actitud del cristiano. Pedir las oraciones de los ancianos de la iglesia y la unción con aceite. Y dice, conocen el texto, lo habrán leído 700 veces, Santiago 5, 14 y 15. Santiago 5, 14 y 15 dice así Santiaguito. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, otra actitud que debe tener el cristiano es pedir oración. No cargue la enfermedad solo, no cargue el dolor solo. Si usted es atacado por una enfermedad, por un dolor, pida a la iglesia, pida a los hermanos que oren. Yo creo que aquí también tienen eso, ¿no es cierto?, de que grupos de oración hay a través del celular y si hay un enfermo, se pone allí quién es y qué enfermedad tiene, entonces todo el grupo está orando. Hay grupos de jóvenes, hay grupos de matrimonios jóvenes, hay grupos de más 30, hay grupos de varones, hay grupos de damas, y de esa manera. Y los hermanos tienen fe y piden, oren por mí. Más o menos hace un mes, un joven, hijo de pastores, hermano de misioneros, se contrajo una enfermedad que yendo en su camioneta pisa un pozo que estaba en el asfalto y hace el sacudón y se fracturó el brazo. Entonces, no puede ser. Por un pozo, por un sacudón. Y fue para hacerse un análisis y le descubren entonces cáncer en los huesos. Empezamos a orar, ungirle con aceite, orar. Los médicos decían chao. Como decimos allí, está más chau que hola. No sé si acá se usa ese término. Así decían los médicos, pero la iglesia se mantuvo firme. Y los padres estaban allí y tenemos noticia en estos días que ya empezó a caminar. Antes ni movía porque le agarró, ¿no es cierto?, en todos los huesos y no podía mover las piernas, no podía mover las manos, o sea, totalmente paralítico, ¿no? Pero ahora empezó ya a caminar. El Señor sana a veces instantáneamente o en un proceso de tiempo. Puede ser. ¿Se acuerdan de aquellos que empezaron a caminar y fueron sanados? Los 10 leprosos, cuando empezaron a buscar el sacerdote, mientras caminaban recibieron la sanidad. Así que puede ser instantánea o también un proceso que lo hace el Señor. Así que tenemos que pedir oración. No tenga vergüenza.
Y no importa la enfermedad. Allí hemos orado por tantos hermanos que han recibido sanidad. Hemos orado por mujeres que no podían tener bebé y el Señor les dio bebé. Algunas hemos orado, pero demasiado orado porque nacieron mellizos. Nacieron mellizos, ¿no? Así que el Señor, ¿no es cierto?, Él hace así. En quinto lugar, esperar un milagro. Esperar un milagro. Leemos en Mateo 19, 26 dice, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Para Él no hay nada imposible. Eso dice la palabra del Señor y decimos, pero hay una imposibilidad que el Señor no lo puede hacer. No lo puede hacer. Es dejar de amarte. Dejar de amarte. Él ama a los perversos, a los buenos, a los medio buenos y a los súper buenos. Él ama a todos. Si me amó a mí, quiere decir que es bueno. Porque amarme a mí, después de tantos pecados, Él es bueno, Él ama. Para terminar, ¿ha venido usted esta mañana con fe, con confianza? ¿Ha venido con alguna enfermedad, una dolencia? Estamos aquí como iglesia para orar. ¿Siente algún dolor en el cuerpo? Bueno, para el Señor, dice la palabra, para Él no hay nada imposible. Tenés que confiar en el Dios sanador. Él es el Dios dador de la vida, pero también el Dios sanador. Isaías en el capítulo 53 dice que nosotros por su llaga fuimos curados. Lo da como un hecho, como ya algo hecho. O sea que en la mente del Señor tú ya estás sano. Lo único que tienes que creer y arrebatar esa sanidad, tomar esa sanidad. Espere de recibir un milagro en esta mañana. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Todos juntos en primer lugar. Y vamos a pedirle al Señor que Él sane a los enfermos en esta mañana. Amén. El Señor está interesado en sanarte. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú has dado ejemplo que deseas y que tienes poder para sanar los enfermos, Señor. Señor, lo hemos visto en tu palabra, Señor, que así sucedió, Señor. Cómo los enfermos han sido sanados, Señor. Pero también leemos, Señor, tu palabra en el libro de los Hechos, que la iglesia primitiva hacía milagros también, Señor. En nuestras iglesias también vemos milagros, Señor. También queremos ver en esta congregación, Señor, milagros que tú vas a hacer, Señor, sanando toda enfermedad. Yo reprendo al enemigo que quiere desanimar, desalentar en el nombre de Jesús. Satanás, tú no tienes ni arte ni parte en este lugar. Este lugar es un lugar santo donde el poder de Dios se mueve, donde el poder de Dios obra prodigios y milagros, porque hay hombres y mujeres que tienen fe en Dios, que aman al Señor, que le sirven al Señor. Por eso, Señor, se manifiesta tu poder en esta mañana, Señor.